Una de las tantas personas, Juan Pablo, que invierte sus recursos con la intención de tener vivienda propia. Hay supuestamente garantías de parte de la constructora. En este caso hablamos de Ospinas, que es una marca reconocida en nuestro país. Uno pensaría que su dinero está garantizado, que es una inversión fija, y resulta que se encontró cualquier cantidad de problemas. Afortunadamente para él, en un caso muy personal, pudo resolver y tener la devolución de su dinero, pero muchísimas otras personas sí continúan en inconvenientes por una inversión fallida con esta constructora que tiene un proyecto residencial muy bonito, muy ambicioso en la capital musical de Colombia. Marcel, buenos días, bienvenido a Econoticias. Hola Camilo, buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por aceptar la invitación de Ecos del Conveima. Contémosle a los oyentes y televidentes acerca de su caso. Bueno, digamos que en general fue un proyecto que nosotros encontramos en 2015. Después de estar revisando varios proyectos en Ibagué, creímos que Ospinas era la mejor opción por el tema de la trayectoria que tenía. Decidimos comprar finalmente en diciembre de 2015 y el valor del apartamento en su momento eran 283 millones de pesos, 286 millones de pesos aproximadamente. Y tocaba dar de inicial 30%. Nosotros teníamos un plazo aproximadamente 24 meses para pagar la inicial y nosotros en ese momento pues decidimos pagar la inicial prácticamente de contado, con un tema como de 3 o 4 pagos en el transcurso de un mes mientras que se gestionaban los temas de unos CDTs para cumplir con ese pago. El acuerdo que se había hecho con la constructora era que el apartamento después de ese diciembre de 2015 se entregaba 18 meses después, es decir, nosotros deberíamos haber recibido el apartamento en junio aproximadamente de 2017. En ese contrato estaba una fiduciaria, ya les recuerdo el nombre, que es del Grupo Sarmiento Angulo, quien fungía como garante de esa plata y de ese proyecto para que se cumplieran los términos que se habían destinado, que se habían acordado en ese contrato. Definitivamente empezaron las demoras. Llegó junio de 2017, el proyecto no avanzaba. Yo iba de vez en cuando a mirar y pues habían obreros trabajando, pero no se veía pues el cumplimiento de la fecha de entrega. Empezamos a averiguar y bueno, resumidamente hubo muchas fechas de prórroga para la entrega hasta que finalmente se cumplieron 5 años de atraso en la entrega. Estamos hablando ya de 2021, pero de ese lapso de 5 años pues hubo varios episodios donde cruzamos varios correos, yo solicité la devolución del dinero, ellos me ponían unas condiciones para devolverme y bueno, en escenarios. ¿Qué sucedía? Que no había, digamos que las cosas críticas de ese proyecto es que no había un canal de comunicación directo efectivo con la constructora. Siempre nos tocaba remitirnos era a lo que el vendedor que estaba en la sala de venta nos dijera y las razones de sus jefes directos desde Bogotá. Ese canal funcionó solamente un par de veces para un par de correos donde yo le expresé a la gerente de proyecto y a la directora de proyecto un par de cargos que en los documentos que yo les anexé a ustedes pueden ver los nombres. Creo que permítanme un momentico, yo reviso acá. En este documento soporte de una señora que se llamaba Claudia Rivera y otra señora Patricia Vergara, con la que tuvimos comunicación en octubre 2 de 2020. Por primera vez ellas nos explicaron que el proyecto no había salido como querían. Bueno, palabras más, palabras menos, justificaciones de no entregar el contrato. Realmente esas justificaciones a mí no me convencieron, por lo tanto pues yo pedí que se me devolviera la plata del proyecto ya en octubre 20 de 2020, estamos hablando 5 años después de atraso, y yo simplemente hice, pues digamos, una regla de 3 sobre una valorización que tenía el apartamento, y proporcional a la cuota inicial que había dado 86 millones, pues esa valorización, esos 86 millones, permítanme un segundito, les preciso el dato del costo del apartamento. El apartamento valía 278.480.000 pesos en 2015 y la inicial eran 86.583.000, para poner números exactos. De esos 86 millones, cuando yo solicité en 2020 que se me devolviera la plata, ya esos 86 millones por valorización
precio de valorización dado por la misma constructora eran 95.427.000 pesos. Entonces yo les dije a ellos que me devolvieran esa plata proporcional a la valorización, 95.427.000, y ellos me dijeron que sí, pero que les diera 3 meses para darles la plata. Yo les pregunté que por qué 3 meses, me dijeron que el proyecto no tenía plata. Entonces, ¿cómo así que el proyecto no tiene plata? Entonces, bueno, finalmente no se llegó a un acuerdo, yo rechacé eso porque yo les dije, bueno, necesito la plata porque definitivamente me parece que es falta de seriedad y bueno, todo el tema. Después los funcionarios no volvieron a responder nada. Bueno, hay una precisión. Entre el momento en que yo solicité la devolución de la plata, de esos 95 millones de pesos, números más, números menos, al momento en que ellos me dieron respuesta, transcurrieron 74 días. O sea, el tema de comunicación era bien difícil hasta por correo electrónico. Al final, después ellos cedieron ese contrato a Torreón. Nosotros estuvimos averiguando y bueno, ellos enviaron un comunicado diciendo que Torreón de ese momento en adelante, de una fecha en adelante que no tengo claro, no tengo ahorita preciso el dato, Torreón se hizo cargo del proyecto desde la parte comercial y ellos eran los que fungían como vendedores, y en esa sala pues cambiaron la vendedora naturalmente y pues tampoco había un canal de comunicación efectivo, simplemente razones de siempre. Al final, como no había una razón concreta, yo decidí hacer un video y lo monté en redes sociales, y ese video lo coloqué el 1 de octubre del año pasado, y fue como ese video sirvió para que al otro día, ese 1 de octubre era un domingo si no estoy mal, y al otro día, el lunes, me llamó el gerente de proyectos a mi teléfono, el gerente de proyectos nacional de Ospinas a mi teléfono, para que hiciéramos una reunión en Bogotá. Yo casualmente ese lunes iba para Bogotá y pues organizé unas cosas que tenía y naturalmente le di prioridad a eso, fuimos y hablamos personalmente y ellos volvieron e hicieron una propuesta que ya me habían hecho antes. ¿Cuál era la propuesta que me habían hecho antes? Es, no espere el apartamento que compró, sino le damos otro, le damos opciones de apartamentos en 2 torres que ya están construidas y son apartamentos para entregar inmediatamente. Entonces yo les dije, bueno, ¿y el negocio cómo funciona? Entonces ellos me dijeron, simplemente usted toma uno de esos 5 apartamentos, habían 5 apartamentos disponibles en ese momento, y hacemos el negocio sobre uno de esos 5 apartamentos. Entonces yo les dije, bueno, listo, hagamos el negocio, pero yo tomo uno de los 5 apartamentos al mismo precio que les compré, el que yo compré hace 5 años. Y entonces ellos decían era que yo les comprara un apartamento, uno de esos 5, pero al precio que ellos me lo querían vender. O sea, ellos nunca reconocieron en términos económicos que tenían que responder por el atraso. O sea, no había una compensación de ningún estilo. Entonces, yo tampoco acepté esa propuesta, definitivamente. Es decir, Marcel, usted tenía que poner un excedente para poder tomar uno de los apartamentos que ellos le ofrecían. ¿De cuánto era el excedente? Habían varios montos, pero el excedente eran apartamentos que en promedio podían valer 20, 30 millones de pesos más, 15. Pero finalmente, digamos que si era un acuerdo, el acuerdo es listo, yo cedo, pero usted también cede, y estamos hablando de 5 años de atraso. Entonces en esa reunión ellos justificaban que era que la pandemia, que les había afectado, y realmente la pandemia pues no tenía nada que ver, porque el momento de la pandemia ya iban 5 años de atraso, y el arreglo eran 18 meses para la entrega del apartamento. Y digamos que en esas averiguaciones que nosotros hicimos nos encontramos de que Ospinas tenía a Ospinas le trabajaban 2 empresas contratistas, una que llamaba Loinge, me acuerdo mucho, de otra que llamaba Ménsula, y estuvimos averiguando y finalmente pues ellos quedaron debiendo plata también a varios empleados en Ibagué de ese proyecto. Al día de hoy, hasta la semana pasada estuve casualmente averiguando con uno de los muchachos que si ya les habían pagado y los contratistas se fueron de ese proyecto debiendo algunas liquidaciones de eso. Entonces había muchos aspectos muy complicados y finalmente pues ellos después de la última propuesta que ellos me dijeron que aceptara uno de los apartamentos que yo no quise, lo que ellos decidieron fue de alguna manera sacarme del proyecto. Antes de que ellos me consignaran la plata de devolución de la cuota inicial, los 86 millones algo,
Finalmente no hubo compensación naturalmente. Ellos me mandaron una carta donde me decían, porque yo les pedía 150 millones de pesos por, digamos, números redondos por compensación, por valorización y todo este tema. Ellos finalmente me dijeron que me daban 100 millones de pesos, pero que me tenía que retractar de todo lo que había dicho en redes sociales porque tenía la obligación de cuidar su buen nombre y todo este tema. Les decía, pero es que el buen nombre de eso yo no lo cuido yo, el buen nombre lo cuidan ustedes con las cosas que hacen. Entonces, finalmente ellos decidieron devolverme la plata a modo propio, a su manera, ¿no? La fiduciaria realmente nunca cumplió como su papel de garante de ese proyecto. Credicor Capital se llama esa fiduciaria del Grupo Sarmiento Angulo. Ellos nunca cumplieron su papel y finalmente pues nosotros decidimos demandar y demandamos por una razón muy sencilla, porque en el contrato que yo firmé con Ospinas hay una cláusula pecuniaria que es muy, muy agresiva en términos de que yo me atrasara con el pago de las cuotas pactadas para el pago de la inicial. Entonces, en vista de que yo sí tenía que responder con esa cláusula, pues naturalmente la demanda mía va encaminada a la compensación, no solamente por el atraso, sino de la misma manera como tienen que responder ellos por no haber cumplido con el proyecto. En términos generales es eso, ¿no? Naturalmente hay muchísimos detalles en 5 años de ese proceso. Marcel, pero... es decir, entonces finalmente fue un capital muerto durante 5 años. Sí, claro, y es precisamente lo que nosotros estamos demandando, porque es que hay otra cosa, hay daños colaterales que son bien importantes y de pronto la gente no los ve como a simple vista. Por ejemplo, ellos el año pasado, bueno, tengo razón de hasta diciembre del año pasado, tal vez algo de principios de este año porque realmente me desconecté de eso ya, eso quedó en manos del abogado en la demanda, es que ellos estaban vendiendo esos apartamentos el año pasado al mismo precio que los estaban vendiendo hace 5 años. ¿Y eso qué quiere decir? Eso, digamos, de primera vista puede parecer un gangazo y quizás sí, si los entregan, porque es que no sé si los hayan entregado, los estén entregando, los vayan a entregar. No estoy como concreto con ese dato porque pues naturalmente ahora que estoy ajeno al proyecto menos. Pero ¿qué representa eso? Que los apartamentos que fueron entregados hace años en las otras 2 torres van a sufrir un sacrificio, por decirlo de alguna manera, en su valorización, porque los apartamentos de las otras 2 torres por valorización deben estar valiendo más. Y la gente no va a comprar un apartamento que tiene uso de 2 o 3 años de antigüedad, que de alguna manera son nuevos, a un precio mayor que los que están vendiendo nuevos. Entonces lo que está haciendo la constructora es, digamos, salvando su capital, pero sacrificando los de los otros inversores, ¿no? Yo tengo entendido que en las otras 2 torres también hay unos demandantes de la constructora por el tema de entregas de zonas comunes, piscinas, parques. Bueno, eso es lo que tenía entendido hasta hace 6 meses, porque ya les digo que no volví. Y a mí me causa mucha curiosidad que uno escucha en la radio cómo promocionan ese proyecto nuevamente y hasta una etapa 2 del proyecto Malaca, porque es que Ospinas en ese proyecto Santa Inés tiene 2 proyectos implícitos adentro, uno que es Ocobos, que es donde yo había comprado, y otro que es Malaca. Entonces uno se queda pensando, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Van a cumplir o no? ¿No? Y lo más curioso, hermano, es que cuando estábamos en ese proceso fuimos a buscar en la alcaldía cuál es la entidad que realmente está pendiente de esos proyectos y no encontramos a ninguna dependencia en la alcaldía que haga vigilancia, por lo menos nadie nos dio razón. ¿Qué dependencia de la alcaldía realmente es la que se encarga de vigilar esas constructoras, esos proyectos, para ponerle, digamos, sentido gubernamental a eso, sentido jurídico? Por lo menos uno como comprador se sienta respaldado por su gobierno de la ciudad, ¿no? Empezando porque, digamos, el primer orientador de cualquier entidad de la alcaldía en Ibagué es el vigilante. Usted tiene que decir al vigilante a qué va, qué es lo que le está pasando, y el vigilante, como buen orientador, finalmente después le dice que no sabe quién es, pero que pase adelante y alguien le da razón. Y usted se la pasa en las oficinas de la alcaldía averiguando y ninguno sabe qué pasa ahí. Entonces, es un tema como muy desalentador saber que eso es a cuenta y riesgo de cada uno lo que pueda pasar con esas constructoras en Ibagué, ¿no? Todo lo que yo les...
Ahí está el caso, Juan Pablo, de Marcel González, bien compleja la situación, que para él se pudo resolver después de 5 años con un capital muerto que finalmente no ganó ni un solo peso de valorización, pero que para otras personas ni siquiera ha sido posible recuperar el dinero invertido.